siento libre, conociendo la verdad. Soy libre, conociendo la verdad. Me siento libre, conociendo la verdad. Soy libre. Reciban una bendición especial de nuestro Padre Celestial y bienvenidos a Conociendo la Verdad. Les habla su amiga y hermana Kilsi Polanco y me siento honrada de poder compartir con ustedes otra edición más de Conociendo la Verdad. Hoy juntos vamos a conocer los beneficios que hay en conocer y en obedecer la palabra de Dios. Qué interesante es estudiar la vida de Jesús y descubrir que Él vivió una vida íntegra, una vida perfecta, una vida con la cual agradó a Dios en todo. Qué interesante saber que Jesús no vivió en desorden, que Él vivió en obediencia al Padre constantemente. Es impresionante descubrir que Jesús no se movía por emoción, sino más bien por conocimiento. Todo lo que Jesús hizo durante toda su vida lo hacía basado en lo que estaba escrito, en lo que su Padre había ordenado. Jesús jamás tomó decisiones para complacer sus caprichos personales, sino más bien para hacer la voluntad de su Padre. Es por esto que Jesús pudo al final de su vida decir: Padre, consumado es. En otras palabras, Padre, lo hice todo conforme a tu voluntad. Viví una vida en obediencia, hice todo lo que me ordenaste. Jesús pudo vivir esa vida perfecta porque Él estaba lleno del conocimiento de Dios. Jesús conocía con exactitud cuál era la voluntad de su Padre, y para completar, a Jesús le agradaba obedecer a su Padre. Hoy con este programa vamos a demostrar paso a paso que Jesús vivió su vida de una forma organizada y cumpliendo con todas las normas que Dios estableció para el hombre. Primeramente, para empezar, nuestro Maestro lleva como nombre Jesús por obediencia a la palabra. Escrito está: un ángel del Señor en sueños le dijo a José, quien iba a ser el padre terrenal del Hijo de Dios: dale por nombre al niño el nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es que el nombre de Jesús fue escogido por Dios, y no como nosotros que escogemos los nombres de nuestros hijos si nos gusta, o porque mi abuelo se llamaba así, o porque un famoso llevaba ese nombre. Desde ahí vemos que la vida de Jesús empezó en obediencia. Segundo, los padres terrenales de Jesús, en obediencia a Dios, circuncidaron al niño Jesús al 8º día de haber nacido. Los padres terrenales de Jesús pudieron obedecer a Dios en esto porque ellos tenían conocimiento de cuál era la voluntad de Dios. Ellos sabían que Jehová había ordenado que de edad de 8 días tenía que ser circuncidado todo varón. Además, ellos sabían que sus antepasados habían cumplido con esa orden de Dios. Pues Isaac, el hijo de la promesa, o sea, el hijo de Abraham, había sido circuncidado de 8 días, como Dios le había mandado a su padre. Y no solo con el hijo de la promesa se cumplió con ese mandato de Dios, sino también las próximas generaciones siguieron obedeciendo, pues escrito está: Abraham circuncidó a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob circuncidó a los 12 patriarcas. Qué bueno sería que nosotros también por generaciones supiéramos guardarnos en obediencia. Tercero, en obediencia a Dios, los padres terrenales de Jesús presentaron al niño Jesús en el templo. 40 días después del nacimiento de Jesús, María y José subieron al templo en cumplimiento de la ley y le presentaron el niño Jesús a Dios. Ellos sabían que todo primogénito tenía que ser consagrado para Dios, y Jesús era el primogénito para María y José. Pero no solo eso, María sabía que no podía llegar a Dios con las manos vacías, que ella tenía que presentar una ofrenda como agradecimiento a Dios por haberle regalado un hijo. Así es que María hizo sus ofrendas de purificación y la de presentar al niño. María, siendo una mujer humilde y de escasos recursos, se vio obligada a presentar la ofrenda de los pobres, la cual era un par de tórtolas o 2 palominos. Esto era una muy buena enseñanza para nosotros, de que cuando queremos obedecer y agradar a Dios, siempre vamos a poder hacerlo. Pues Dios no mira la cantidad o el valor de tu ofrenda, Dios más bien ve tu intención de obedecerlo y lo que le presentamos, porque desde antes que presentes tu ofrenda, Dios ya sabe cuánto tienes.
Cuarto, obedeciendo a Dios, Jesús fue bautizado aproximadamente como a la edad de 29 años. Jesús fue donde Juan el Bautista a bautizarse, y aunque Juan se oponía a bautizarlo, alegando que él era quien tenía que ser bautizado por Jesús y no él bautizar a Jesús, Jesús le respondió: hazlo, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Impresionante conocer cómo Jesús, por obedecer a Dios, buscó ser bautizado. Es más, suplicó que lo bautizaran. En cambio, muchos hombres en este tiempo, ni aunque tú les supliques, aceptan ser bautizados. Esto ocurre porque nosotros queremos vivir a nuestra manera y no queremos vivir en obediencia. Quinto, Jesús, en obediencia a Dios, empezó su ministerio a la edad de 30 años. Nosotros, al igual que Jesús, sabríamos cuándo empezar nuestro ministerio y cuándo terminar, si buscamos sabiamente conocer y cumplir con la voluntad de Dios que está escrita en la Sagrada Biblia. Jesús, como vivía sometido al cumplimiento de la palabra de Dios, supo a qué edad empezar su ministerio. Pues él sabía que José, del hijo de Jacob, empezó su ministerio a la edad de 30 años. Jesús también sabía que en la tribu de Leví, la cual fue consagrada para servir en el tabernáculo de reunión, empezaban a servir a la edad de 30 años. Además, Jesús también sabía que el rey David empezó a reinar a la edad de 30 años. Hermanos, eso es vivir dirigido por conocimiento y no por emoción. Cuando Jesús empezó su ministerio a los 30 años, demostró con eso que un cristiano debe procurar eficientemente conocer a plenitud la palabra de Dios para poder obedecer a Dios en todo. Hermanos, no hay manera de obedecer a Dios por más buenas intenciones que tengamos si no conocemos las Sagradas Escrituras. Ese libro llamado la Biblia, que contiene todas las verdades que nos revelan cuál es la santa voluntad de Dios. Por ende, si ignoramos las verdades que están en ese libro, ¿cómo vamos a poder obedecer a Dios? Hermanos, los cristianos no tenemos que adivinar para obedecer a Dios. Lo que tenemos que hacer es estudiar la Biblia, pues ahí está todo escrito, de cómo debemos vivir nuestras vidas desde el principio hasta el fin. Sexto, Jesús, cuando hablaba con sus discípulos o con la multitud, con frecuencia les decía: esto debe ocurrir para que se cumpla la palabra que está escrita. Por ejemplo, en una ocasión cuando Jesús hablaba con sus discípulos acerca de que el mundo los iba a aborrecer, les dijo: no se preocupen, pues a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Hermanos, a Jesús no le afectó emocionalmente hablando que los rechazaran, porque él conocía las Sagradas Escrituras. Y por eso le dijo: es necesario que esto ocurra, que me aborrezcan. Pues si esto no ocurre, entonces la palabra que está escrita no se cumple. Y escrito está en el Salmo 35, versículo 19, que me aborrecerán sin causa. ¿Entienden ahora ustedes la importancia que tiene conocer las Sagradas Escrituras? Pues si conocemos la voluntad de Dios, sufriríamos menos. Primero, porque estaríamos preparados con anticipación para lo que viene. Y segundo, no nos sentiríamos víctimas o culpables, sino que sabríamos que eso está ocurriendo para que se cumpla lo que está escrito. Por ejemplo, escrito está que los últimos tiempos van a ser peligrosos, que las cosas van a ir de mal en peor. Pero mucha gente sin conocimiento está declarando que van a venir buenos tiempos y que vamos a cosechar grandes bendiciones. Así es que cuando ocurra lo que está escrito y lleguen los malos tiempos, ¿quiénes creen ustedes que van a sufrir más? ¿Los que están erróneamente esperando buenos tiempos? ¿O los que en base a conocimiento bíblico se están preparando para los malos tiempos? Hermanos, no nos engañemos, pues el cristiano no va a cambiar lo que está escrito por ser positivo o por declarar con la boca que todo va a estar bien. Pues escrito está, y lo dijo Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Jesús mismo no pudo cambiar lo que estaba escrito, pues escrito estaba que él tenía que morir para justificarnos con su Padre. Así es que cuando se acercaba la hora de la muerte de Jesús, él empezó a pedirle a Dios que pasara de él esa copa. O sea, que no permitiera que él muriera de esa forma. Pero no ocurrió como Jesús quería, sino como estaba escrito. Séptimo, Jesús venció al diablo y las tentaciones con la palabra que está escrita. O sea, cada vez que Satanás intentó hacer caer a Jesús en tentación, Jesús lo frenó y lo venció con la palabra. Hermanos, ¿saben qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la palabra de Dios, o sea, las Sagradas Escrituras, nos ubica, nos traza una línea de seguridad, nos indica hasta dónde podemos llegar y cuál es el punto que no debemos cruzar. Por lo tanto, si nosotros fuéramos conocedores de las Sagradas Escrituras,
y nos convirtiéramos en hacedores de esas palabras, nosotros también, al igual que Jesús, estaríamos capacitados para frenar y vencer a Satanás. Pero en muchos casos, lo que se cumple es lo contrario. Y eso también está escrito. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Bien, ha sido impresionante conocer hasta ahora en 7 pasos cómo Jesús vivió su vida en obediencia desde niño y cómo las Sagradas Escrituras era la brújula que dirigía sus pasos. En este momento vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a conocer que Jesús hablaba y actuaba en base a lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras y que Jesús tomaba sus decisiones y vivía su vida en obediencia al conocimiento bíblico que tenía y no en base a emociones pasajeras. En este momento acompáñame a una breve pausa, pero por favor no te muevas de donde estás, porque enseguida regresamos aquí en Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad, me siento libre. Aquí estamos de regreso en Conociendo la Verdad y el tema que estamos analizando es que Jesús conocía y obedecía las Sagradas Escrituras. Y el primer punto que vamos a presentar para confirmar que efectivamente Jesús conocía muy bien y obedecía las Sagradas Escrituras es una frase que Jesús dijo sobre el gran mandamiento. Y eso lo vamos a confirmar en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37. Pero yo esta vez no voy a usar mi Biblia, pero quiero que tú uses la tuya en tu casa. Yo voy a presentar la palabra escrita en la pantalla para presentar el contraste entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y esto fue lo que Jesús dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Los religiosos constantemente procuraban tentar a Jesús con preguntas malintencionadas. Y este versículo que acabamos de leer presenta la respuesta de una de esas preguntas. La pregunta que le hicieron a Jesús fue la siguiente: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y como bien acabamos de leer, Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora bien, ¿cómo pudo Jesús, de forma tan espontánea y rápida, responder con tanta precisión la pregunta? O sea, me imagino que muchos de ustedes dirán, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es el ungido, porque Él es el sabio, etc. Pero la verdad es que Jesús pudo responder de esta forma tan efectiva porque Jesús conocía muy bien las Sagradas Escrituras. Jesús sabía que la respuesta a esa pregunta estaba escrita en las Sagradas Escrituras. Y ahora nosotros lo vamos a confirmar y vamos a buscar dónde está escrito, o sea, en cuál libro de la Biblia y quién lo dijo. Por favor, acompáñenme a la pantalla para confirmar que efectivamente eso estaba escrito en la Biblia. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, el versículo 5, escrito estaba: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vean que Jesús le respondió a aquellos religiosos exactamente como estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces Jesús no estaba suponiendo o asumiendo cuando le respondió esa pregunta malintencionada. Al contrario, Jesús con firmeza y con seguridad le respondió la pregunta, pues él conocía lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras. O sea, lo cierto es que esas mismas palabras que declaró Jesús en el Nuevo Testamento fueron dadas a conocer al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento a través de Moisés. O sea, Jehová del Dios de Israel le dijo a Moisés: enséñale eso a mi pueblo y dile que es sabio, que lo sepan y lo practiquen. Ahora bien, mi pregunta para ustedes es: ¿con qué base están ustedes respondiendo las preguntas que le hacen las personas acerca de su Dios? ¿Acaso están ustedes respondiendo en base a lo que han escuchado que otros dicen? ¿O están respondiendo porque ustedes creen que es así? ¿O al igual que Jesús, ustedes están usando la Biblia, o sea, las Sagradas Escrituras, para responder conforme a como está escrito? Lo cierto es que nadie podrá atraparte con preguntas malintencionadas si tú te mantienes debidamente informado con la verdad que está escrita en la Biblia. Recuerda, hermano, que la vida del cristiano no se basa ni se vive en adivinanza, sino más bien en conocimiento, o sea, en conocer la verdad que está escrita en la Biblia. Pero si no conoces la verdad que está en la Biblia, no solo te van a tentar con preguntas, como lo hicieron con Jesús, sino que te van a confundir con mentiras y te llevarán como el viento de un lado a otro. Por ignorancia estarás destinado a vivir en confusión y
probablemente en tinieblas. Ahora vamos a analizar el segundo punto, donde seguimos confirmando que efectivamente Jesús conocía y obedecía muy bien las Sagradas Escrituras. Y en este caso la frase que Jesús dijo fue: no solo de pan vivirá el mundo. Y esa frase la dijo en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 4. Tú busca tu Biblia, yo lo presento en la pantalla, y esto fue lo que dijo el Maestro Jesús. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta ocasión, quien estaba tentando a nuestro Señor Jesucristo era el mismo diablo. Pero hay algo sumamente interesante en todo esto, y es que Dios fue quien permitió que ocurriera ese proceso para probar la lealtad de Jesús y dejar derrotado al diablo. Hermanos, hay momentos donde Dios tendrá que permitir que seas tentado para ejercitar y desarrollar tu habilidad en el uso de la espada, que es la palabra de Dios. Aquí Jesús demostró una agilidad y destreza única. Jesús sabiamente, sin entrar en discusión con el diablo, lo frenó de golpe con la palabra que está escrita en la Biblia. O sea, en vano trató el diablo de aprovecharse de las circunstancias por las que estaba pasando Jesús. El diablo estratégicamente y con malicia trató de aprovechar la circunstancia, sabiendo que Jesús estaba hambriento y débil debido a un ayuno de 40 días que él había hecho. Lo cierto es que Jesús estaba en un desierto y estaba pasando por un desierto. Jesús estaba cansado, solitario, hambriento y sediento. Entonces el diablo pensó: este es el peor momento para Jesús, pero es el mejor momento para tentarlo, pues él está vulnerable, o sea, débil. Y será mucho más fácil para que él ceda a la tentación. Pero Jesús no cedió y no pecó. Entonces cuando el diablo le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús pudo haber empezado un juego con el diablo de probar quién era más fuerte. Jesús pudo haber convertido las piedras en pan y no comerlas y ridiculizar al diablo. Pero Jesús no vivía para presumir su poder y sus capacidades. Jesús vivía para obedecer a su Padre Celestial en todo. Así es que en lugar de competir con el diablo y de hacer alarde de su poder divino, Jesús prefirió obedecer a Dios a través de la palabra que está escrita. Y le dijo al diablo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, Jesús fue capaz de resistir esta tentación de Satanás, porque Jesús no solamente conocía las Escrituras, sino que las obedecía. Hermanos, es sumamente importante conocer las Sagradas Escrituras para resistir los ataques del diablo. Pero es mucho más importante obedecerlo. Pues escrito está que el diablo conoce muy bien las Sagradas Escrituras, pero él no las obedece. Porque conocer y obedecer la Biblia son cosas muy distintas, que separadas no funcionan. Mas cuando nos hacemos hacedores de ambas cosas, o sea, de conocer y de obedecer la palabra de Dios, es cuando estamos cumpliendo con los mandamientos de Dios y no con los deseos del diablo. Hermanos, la tentación que el diablo le presentó a Jesús fue muy importante, porque es la manera de demostrar la ausencia de pecado en él, ya que una persona no puede demostrar obediencia verdadera, al menos que no tenga la oportunidad de ser desobediente. Por lo tanto, ahora sí se sabe a fuente segura que Jesús fue tentado en todo, pero jamás cedió a la tentación. En este momento quiero que me acompañen a la pantalla para que juntos confirmemos que efectivamente la palabra con la que Jesús venció al diablo está escrita en la Biblia. Acompáñenme a la pantalla. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, el versículo 3, la palabra que está escrita dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí vemos que ese versículo bíblico que Jesús citó para derrotar al diablo lo utilizó Moisés en el Antiguo Testamento para amonestar al pueblo de Israel, recordándole que no se olvidaran de todo lo que Jehová había hecho por ellos. Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que acabamos de leer: no olviden que Jehová fue quien los afligió y los hizo tener hambre y los sustentó con maná, para hacerles saber a ustedes que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermano, sé sabio y llénate no solo de alimento físico, sino más bien llénate de la palabra de Dios, para que al igual que Jesús puedas derrotar al diablo cuando venga a tentarte.
Por lo tanto, si una mujer se te acerca representando al diablo y trata de seducirte para hacerte caer en pecado de fornicación o adulterio, dile: un momento, Satanás, escrito está, los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Y yo no cambio esa herencia celestial por placeres carnales. Si haces eso, el diablo huirá de ti como lo hizo con Jesús y te dejará en paz y vendrán ángeles a cuidarte y a servirte como lo hacían con Jesús. Ahora en este instante vamos a analizar el tercer y el último punto de este tema, y otra frase que utilizó Jesús demostrando que conocía muy bien y obedecía las Sagradas Escrituras es: no tentarás al Señor tu Dios. Y esto lo dijo Jesús en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 7, donde dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Todos nosotros sabemos que el diablo es necio y que no se dará por vencido tan fácilmente, ni contigo ni conmigo, y que en más de una ocasión tratará de hacernos caer en tentación para que pequemos como él. Con Jesús ocurrió lo mismo. Aquí el diablo nuevamente está tentando a Jesús para que caiga en su trampa. Pero Jesús no caía en la trampa del diablo, pues Jesús conocía muy bien las Sagradas Escrituras y las obedecía. Por lo tanto, en esta ocasión Jesús volvió a defenderse del diablo con la misma estrategia, usando la palabra que está escrita. En esta ocasión el diablo intentó correr la milla extra para confundir a Jesús, y haciendo alarde de que él conocía muy bien las Sagradas Escrituras, tentó a Jesús mostrándole la santa ciudad desde el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Hermanos, efectivamente el diablo no mintió. Esos versículos bíblicos estaban citados en la Biblia, pero en esta ocasión el diablo los estaba usando fuera de contexto. O sea, yo me imagino el diablo con la Biblia en la mano diciendo: mira, mira, escrito está, tírate, avanza, tírate. Pero para los que conocen la Escritura como la conoce Jesús, el diablo no podía engañarlos. Pues sí, es cierto que esa verdad estaba escrita, pero es una promesa de protección de parte de Dios para sus hijos cuando están en peligro. No es para nada una promesa para proteger a alguien que quiere voluntariamente suicidarse. Y Jesús, conociendo el verdadero contexto de esos versículos, le dijo al diablo: sí, es cierto que esa verdad que acabas de decir está escrita en la Biblia, pero también es cierto y escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y no lo voy a tentar ni hoy ni nunca. Y de esa forma, en segundos, Jesús derrotó al diablo sin darle un solo golpe, solo usando la palabra que está escrita. Ahora acompáñenme a la pantalla a conocer dónde está escrita la frase que utilizó Jesús para derrotar al diablo. Y encontramos que en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, el versículo 16, escrito está: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. O sea, tú también puedes derrotar al enemigo si conoces y obedeces la palabra de Dios. Pues está escrito en la Biblia. Así es que tú puedes hacerlo. Vamos a una breve pausa, pero enseguida regresamos aquí en Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad, me siento libre. Aquí estamos de regreso en Conociendo la Verdad. Bien, hermanos, hemos demostrado con este programa que Jesús, el Hijo de Dios, conocía y obedecía las Sagradas Escrituras. Con este programa confirmamos que Jesús vivió una vida en obediencia, desde su nacimiento hasta su muerte. Jesús no se movía por emoción, sino más bien por conocimiento. Jesús no vivía para complacer sus propios deseos, sino más bien para hacer la voluntad de su Padre Celestial. Espero que Dios permita a través de este programa que ustedes entiendan lo importante que es tener conocimiento sólido de la Escritura y sobre todo hacernos hacedores de esa palabra. Por amor a Dios, no tomemos decisiones en nuestras vidas por emoción o al azar. Tomemos nuestras decisiones basado en lo que está escrito en la Biblia. Recuerden que Dios permitió que este libro fuera escrito con un propósito, para que nosotros lo utilicemos como guía para vivir vidas perfectas. Lo cierto es que la Biblia es nuestro manual de instrucciones, el cual nos explica por qué y para qué estamos vivos. Además, nos explica en qué consiste la vida y qué evitar y qué esperar del futuro. Pero sobre todo, este libro contiene el Evangelio de nuestra salvación, y todo hombre que cree en la resurrección debe leerlo y estudiarlo para que con el conocimiento
que adquiera de la Biblia sea salvo de esta perversa generación. Por otra parte, es lamentable decirlo, pero es una verdad. Hay muchos cristianos que erróneamente utilizan un versículo bíblico como bastón para no tener que conocer la Escritura y mucho menos tener que obedecerla. Este versículo bíblico está en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, donde Jesús, crucificado en la cruz, dijo: consumado es. Estos cristianos utilizan esta frase fuera de contexto. Dicen: ya todo está hecho, Jesús pagó el precio por mí, no hay nada que yo deba hacer, solo creer en Jesús y confesarlo con mi boca, pues Jesús lo hizo todo por mí. Pero el que conoce la Escritura no le da ese uso incorrecto a esa frase y no la usa como excusa para no someterse a obedecer a Dios. Pues el que conoce la Escritura también sabe que escrito está: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, es necesario que nosotros, al igual que Jesús, vivamos nuestras vidas en base a conocimiento bíblico y en obediencia total a nuestro Padre Celestial. Así es que, por amor a Dios, agarren bien su Biblia, estudien bien esa palabra y recuerden que esa es la espada que nos va a ayudar a nosotros a defendernos en estos últimos tiempos que, según la Biblia, son muy, pero muy peligrosos. Les bendigo a todos en el nombre de Jesús. Me despido en este instante. Su amiga y hermana Kilsi Polanco y espero contar con tu compañía la próxima semana. Hasta la próxima semana, aquí en Conociendo la Verdad. Yo vivía angustiada, en un laberinto me sentía atrapada, donde no había luz, donde no había nada, estaba perdida y me sentía asustada. Y llegó Jesús, vino a liberarme, muriendo en la cruz, lo hizo por salvarme. Me declaré